noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Aunque por un tiempo, durante los años 30, Japón colisionó con la Unión Soviética y consideró la posibilidad de competir con ella por el dominio del Extremo Oriente, finalmente decidió fijarse objetivos que no interfiriesen en los planes de Moscú. Y es que después de unos cuantos choques con los soviéticos entre 1938 y 1939, Tokio había aprendido algo que a otros costaría un precio mucho más alto aprender. La Unión Soviética contaba con recursos ilimitados y, pese a su tosca apariencia, de primerísima calidad. Aquello tuvo una consecuencia directa en la supervivencia del Estado comunista cuando la Wehrmacht invadiese la URSS en 1941. Veamos cómo. Cuando en diciembre de 1941 la extenuada Wehrmacht se hallaba a las puertas de Moscú, fue repentinamente atacada por un potente ejército soviético que salvaría a la capital rusa de caer en manos del enemigo. Apenas 2 semanas antes, Stalin había ordenado que las tropas acantonadas en el Extremo Oriente se dirigiesen al auxilio de la capital rusa, una vez que sus servicios de información le aseveraron que los japoneses no atacarían. La información era segura y procedía del mismo Tokio. La decisión japonesa de evitar la guerra con la URSS era firme. Los japoneses, al contrario que muchos otros, habían adquirido un saludable respeto por las armas soviéticas a raíz de sus choques con el Ejército Rojo durante los años 30, y muy especialmente a causa de la batalla de Khalkhin Gol. Desde 1932 menudearon los encuentros entre los japoneses y los soviéticos, aunque hasta 1938 nunca amenazaron con desencadenar una guerra. Pero ese verano se produjo la batalla del lago Hassan, en la que las tropas del ruso Blücher derrotaron a los japoneses, y un año después, en el estío de 1939, comenzaron los enfrentamientos que culminarían en Khalkhin Gol. Desde mayo de 1939, un eficiente ejército soviético, al frente del cual estaba el prometedor general Zhukov, se concentró en la zona de Manchuria con órdenes de Stalin de aplastar a los japoneses. Lo hicieron. La batalla terminó el 31 de agosto con una convincente victoria de Moscú. En consecuencia, los japoneses aprendieron a considerar a los soviéticos como una gran potencia a la que más valía no enfrentarse. En el peor de los casos, los japoneses ahora descartaban la guerra en 2 frentes, teniendo que elegir si su expansión se produciría en el Extremo Oriente Norte o bien si seguir una ruta más meridional y orientarse al Pacífico. Eligió esta última opción. En diciembre de 1941, el mismo ejército que había triunfado en Khalkhin Gol, de nuevo puesto bajo el mando de Zhukov, rechazaría a los exánimes alemanes a las afueras de Moscú. Aquello fue posible, entre otras cosas, gracias a la perseverante política exterior desplegada por la URSS con respecto a Japón entre agosto de 1939 y junio de 1941. Seguro de que llegaría el día del enfrentamiento con Hitler, Stalin hizo lo posible por disociar a Japón de su alianza con Alemania. Y en efecto, cuando se produjo la Operación Barbarroja, Tokio se mantuvo neutral. Ciertamente Japón no estaba obligado a entrar en guerra contra ningún enemigo de Alemania, sino en caso de que el Tercer Reich fuese el atacado, pero no en caso de que éste fuese el agresor. Esa es la razón por la que Tokio decidió no secundar la Operación Barbarroja, pero es muy posible que lo hubiera hecho, sin embargo, de haber creído que podría sacar una buena tajada. Con alta probabilidad, una operación conjunta germano-japonesa hubiera terminado con la Unión Soviética. La diplomacia había jugado sin duda su papel, pero fue la batalla de Khalkhin Gol la que disuadió al gobierno japonés de aventurarse en ninguna campaña contra la Unión Soviética. Con mucha probabilidad fue lo que salvó a la URSS de la destrucción. Para hablar esta noche de este tema mayormente desconocido, pero de una gran importancia en la historia contemporánea, tenemos hoy a Antonio García Palacios. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Antonio García Palacios, que es historiador, profesor de historia y autor de un libro referido a este tema en concreto, La guerra oculta, el conflicto soviético-japonés 1939-45, que rebasa un poco el ámbito de lo que vamos a hablar hoy, pero que lo incluye, ¿no? Y dentro de esto, de este tema en concreto, bueno, la guerra ruso-japonesa de este momento, de finales de los años 30, que tendrá la importancia de la que luego vamos a hablar, hunde sus raíces, bueno, en los conflictos ruso-japoneses de comienzos de siglo. En ese sentido, la Unión Soviética sería heredera de esos conflictos, pero sobre todo de las tensiones que surgen en los años 20, a partir de ese momento, ¿no? Así es, la primera vez que tiene lugar un enfrentamiento militar entre Rusia, la Rusia zarista, y el Japón imperial, pues es en 1904-1905, la guerra ruso-japonesa. Esta guerra, en la que aparentemente Japón se presentaba en una posición de inferioridad, pues es perdida por la Rusia zarista. Hay batallas importantes como la batalla de Tsushima, y la guerra concluye con el Tratado de Portsmouth,
muy vergonzante para Rusia. Ello desemboca en la revolución de 1905 dentro de Rusia y también marca el fin de su expansión dentro del Extremo Oriente. Además, es el inicio de la aventura imperialista de Japón, pues con la incorporación de Corea. Aparte de esto, Japón, pues como decimos, inicia esta aventura imperial y ya va a empezar a poner sus ojos en China, concretamente en Manchuria. Digamos que una de las consecuencias de la guerra ruso-japonesa en 1904-1905 es un poco la minusvaloración que Japón va a tener por Rusia y más tarde por la Unión Soviética. Una serie un condicionante que va a ser también la Primera Guerra Mundial, con derrotas para Rusia como la de Tannenberg en agosto de 1914 y la vergonzante retirada de la guerra con el Tratado de Brest-Litovsk. Será otro de los factores que hará a Japón ver a Rusia como una potencia inferior. La propia guerra que comienza en Rusia de 1917 a 1922. Y luego también las purgas que lleva a cabo Stalin en 1937, fundamentalmente que afecta al cuerpo de oficiales. Stalin pues arrasa con una cuarta parte aproximadamente del cuerpo de oficiales, deja al ejército rojo descabezado y bueno, pues una de las pérdidas más significativas fue la de Tukhachevsky, el creador de la teoría de las operaciones en profundidad, de la destrucción del aparato logístico del enemigo y de la Blitzkrieg, de lo que los alemanes llamaron Blitzkrieg o guerra relámpago. Quizá su amistad con Guderian fue una de las cosas que le hizo caer en desgracia. Entonces, todos esos factores hacen que Japón vea a la Unión Soviética pues, desde un punto de vista de inferioridad. Y en 1932, en consecuencia, crea el Manchukuo, un estado títere de Japón en el norte de China. Y los soviéticos responden naturalmente reforzando su tratado con Mongolia el año 36 en una escalada que pasará de ser diplomática pero militar en menor medida a ser más abiertamente militar, con la batalla de Lago-Gesan, por ejemplo, el año 38, que le cuesta la vida a Blücher en el marco de esas, pese a la victoria, pero por el coste que ha tenido para las armas soviéticas, le costará la vida en el marco de esas purgas de Stalin. Sí, así es. La aventura expansionista japonesa en China, concretamente en Manchuria, comienza en septiembre de 1931 con el incidente de Mukden. Los japoneses tenían intereses en Manchuria porque Japón era muy independiente en cuanto a la producción de armamento, había salido un poco de sus estructuras feudales a partir de la Revolución Meiji de finales del siglo XIX, pero era muy carente, muy deficitario en cuanto a recursos. Entonces, esta política expansionista, el objetivo principal que tiene es la búsqueda de recursos. El primer punto va a ser Manchuria. Se desata el incidente de Mukden, los japoneses acusan a los chinos de haber dinamitado una vía del ferrocarril que era utilizada por Japón para el tráfico de mercancías y para sus transacciones comerciales. Y todo ello deriva en una ocupación japonesa de Manchuria, la fundación del Manchukuo en 1932 y la ocupación de ese territorio al noreste de China por parte del ejército Kwantung, que era, digamos, la flor y nata del ejército japonés. A partir de ahí, pues los países del entorno se alarman, lógicamente, entre ellos uno de los más próximos era Mongolia, que desde 1924 tenía un sistema de carácter socialista, firma un tratado de ayuda mutua con la Unión Soviética en 1936 y ya los primeros incidentes entre rusos y japoneses se remontan a 1937 con el incidente del río Amur, frontera natural entre Rusia y China. En 1938 con el incidente del lago Hassan o incidente del Changkufen también, que significó pues eso, quizá el primer choque serio entre la 19ª División de Suetaka y las tropas de Stern, que era un veterano de la Guerra Civil. Sí. Y luego ya llegamos a 1939 con el incidente de Nomonhan o batalla de Khalkhin-Gol, un incidente fronterizo que se produce en el noroeste de Manchuria, en torno a las proximidades del río Khalkhin-Gol, porque los japoneses consideraban que el río era la frontera natural, sin embargo, mongoles y soviéticos pensaban que era la aldea de Nomonhan, 16 kilómetros
más al este. Pero esa batalla que impresionó a los japoneses. Al frente de las tropas soviéticas había un general Zhukov, luego sería el gran mariscal Zhukov conocido por todos, pero sobre todo condicionó a los soviéticos en su estrategia siguiente, a los japoneses, perdón, en su estrategia siguiente, porque aquel desprecio que sentían por los soviéticos lo trocaron en admiración, y aquello llevó, entre otras cosas, no solo naturalmente, pero de forma importante, al Tratado de Abril de 1941, en vísperas de Barbarroja, por el cual Japón, digamos, se compromete a mantener la neutralidad en caso de conflicto de los soviéticos, ¿no? Sobreentendidamente con los alemanes. Correcto. Sobre el terreno, los japoneses se encuentran con que los soviéticos son muy superiores. Como bien has dicho, por la entrada en escena de Zhukov, que se libró de casualidad de las purgas de Stalin, un comandante de caballería que pone en valor la táctica de la infantería mecanizada, es decir, avance de tropas junto a carros de combate que en aquella época pues destacaban los BA-6, los BT-5, BT-7, los T-26, muchos de ellos que habían participado en la Guerra Civil Española. Entonces, bueno, la batalla es en sí un correctivo muy serio para los japoneses y les obliga a firmar este pacto de neutralidad. Un pacto de neutralidad que viene muy bien a Japón porque no le interesaba que Rusia entrara directamente en la guerra que mantenía con China, la Segunda Guerra Sino-Japonesa del 37 al 45, y que le vino muy bien también a la Unión Soviética porque el cariz que estaban tomando los acontecimientos en Europa, con una Alemania en plena expansión, pese a que ellos tenían el seguro, entre comillas, del Tratado de No Agresión que habían firmado en agosto del 39, pues le daba mucha tranquilidad en el sentido de que el abrir un frente en el Extremo Oriente le podía haber generado muchas dificultades. Muy brevemente, porque no nos queda más tiempo, pero esa postura de Japón hacia la Unión Soviética, podemos decir de forma resumida y condensada, que tuvo una influencia muy directa sobre nuestro mundo, sobre el mundo contemporáneo y sobre la Segunda Guerra Mundial, porque mantuvo a Japón en la neutralidad. De no haberlo hecho, de haber atacado Japón en la segunda mitad de 1941, probablemente el destino de la Unión Soviética hubiera sido distinto, con los alemanes en Occidente y los japoneses en Oriente. Bueno, quizá. Eso es una teoría discutible, porque en cierto modo Japón hubiera necesitado un ejército de unas dimensiones extraordinarias para invadir la Unión Soviética por el este. Es un territorio con una orografía tremendamente complicado. Pero bueno, en cierto modo hubiera distraído bastante la atención de los rusos respecto al frente alemán y bueno, pues quién sabe lo que hubiera sucedido. ¿Quién sabe lo que hubiera sucedido? El ejército del Extremo Oriente soviético no hubiera podido acudir a la batalla de Moscú, pero a partir de ahí verdaderamente no sabemos lo que hubiera podido suceder, porque luego vimos la capacidad de recuperación que tenía la Unión Soviética, verdaderamente asombrosa. Muchísimas gracias, don Antonio. Esperamos contar con usted más adelante para tratar también por lo menos un par de cuestiones que nos parecen importantes a este respecto y que son, como bien titula usted en su libro, la guerra oculta. Una guerra que no se conoce bien, pero que tuvo un impacto casi decisivo, podemos decir, en nuestra historia contemporánea. Muchas gracias, don Antonio. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias por estar ahí, muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.